de las Naciones Unidas, presidenta de la Sociedad de Mejoras Ornato de Bogotá y directora del Museo Nacional de Colombia entre los años 1992 y 2005. Nos acompaña también el expositor de la vez pasada, Juan Luis Izaza, quien es arquitecto, experto en patrimonio cultural iberoamericano con una experiencia de más de 15 años en el sector público y privado. Él ha publicado diversos textos publicados y ha aportado significativamente al estudio y reflexión del patrimonio latinoamericano, como la autenticidad en las ciudades históricas Cartagena de Indias y Santa Cruz de Mompox, el río Magdalena y Mompox, y planeación y órgano de gestión del paisaje cultural cafetero, algunos aspectos para compartir. La sesión de esta noche va a estar liderada por el arquitecto Gustavo Murillo Saldaña. Él realizó el tercer curso de restauración de monumentos y centros históricos en Cusco, Perú, con el auspicio de la UNESCO y el Instituto Nacional de Cultura del Perú en 1977. Realizó también el cuarto curso de restauración de monumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y el Colegio de Ingenieros de Florencia en 1983. Trabaja desde 1978 en el ámbito de la restauración y tiene algunos proyectos y obra de restauración, entre los cuales podemos mencionar la Casa de Poesía Silva en Bogotá, el Centro Doctrinero de Sutatausa en Cundinamarca, el Convento de San Agustín en Villa de Leyva, la Iglesia San Lázaro en Tunja, la Iglesia de Yanaconas en Popayán, el Hostal Doña Manuela en Mompox, el Claustro Santo Domingo en Tunja, el Colegio Juan XXIII en Manizales, la Ferrería de Pacho en Cundinamarca, la estación del tren de Zipaquirá. Actualmente está ejecutando la obra de reforzamiento y restauración de la Iglesia de San Fasón en Bogotá. Le damos la bienvenida a nuestros expositores y le damos sin tardar la palabra a Elvira Cuervo de Jaramillo. Osvaldo, mil gracias y un saludo muy especial a los dos expositores, a nuestros amigos Juan Luis Izaza Londoño y Gustavo Murillo. Para los que no estuvieron en la reunión pasada, que fue toda la explicación dada por Juan Luis Izaza de los orígenes de la Quinta, de los usos de la Quinta, de los desastres que pasaron en la Quinta de Bolívar y después de su feliz restauración, gracias a la iniciativa que tuvo Impías en ese momento, que era la sección de patrimonio la encargada de mirar las diferentes obras y bienes culturales que había en el país, escogió a la Sociedad de Mejora de Ornato, que coincidencialmente en ese momento su presidenta era yo, para que hacer un contrato para la restauración de la Quinta de Bolívar. La sociedad pues había sido la que rescató en 1918 la Quinta por una gestión que hizo su presidente de ese momento, Alfonso Robledo, y la administró después el Estado y finalmente pues la restauramos, la Sociedad de Mejoras, escogimos a Gustavo Murillo como restaurador, como un acuerdo con Juan Luis, y pudimos hacer una obra que realmente para mí, con todo lo que he hecho en la vida, es tal vez la más satisfactoria, porque no solamente investigamos, sino que hicimos unos hallazgos, unos descubrimientos arqueológicos, que ya no me extiendo más porque Gustavo empezará a contarlo. Pero yo creo que los tres, este trío de personas, este proyecto lo disfrutamos, lo gozamos y lo recordamos con enorme cariño. Gustavo. Buenas noches, Elvira. Buenas noches, Juan Luis. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad de llegar a la gente con este trabajo tan especial que fue hacer la restauración de la Quinta de Bolívar. Gracias a que fuimos escogidos
en 1993 por la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá para desarrollar el proyecto de restauración. Fuimos muy afortunados. Nos dimos a la tarea de hacer esta labor tan comprometedora, porque meterse con un inmueble tan importante como es la Quinta de Bolívar, sobre todo por la significación que tiene para la gente, por la connotación que tiene Bolívar dentro de la gente. Entonces era un compromiso bastante grande, sobre todo que en todo caso cuando nosotros tomamos la Quinta, iniciamos el proyecto, pues en todo caso estaba funcionando como un museo. Entonces es importante aclarar eso, y pues nosotros iniciamos así, o sea que el compromiso de nosotros de intervenirla y de hacer el proyecto era bastante grande. Si mostramos las diapositivas, como ustedes saben, la Quinta está ubicada entre los cerros de Monserrate y Guadalupe. Está en una zona muy especial porque por ahí baja el río San Francisco. Esta zona pues era lejana del centro de la ciudad, y pues era un sitio de descanso, y fue una quinta que estaba en un sitio privilegiado, llamémoslo así, porque estaba al lado de la subida a Monserrate, ¿no? Sigamos. Lo primero que mostramos aquí es cómo nosotros recibimos la Quinta. La Quinta se recibió con... Una de las cosas curiosas es que los centros históricos en Bogotá, en más o menos en los años 60, en los centros históricos en Colombia me refiero, y en Bogotá particularmente, se escogieron unos colores para estos centros. Y los colores que se escogieron para Bogotá fueron esencialmente el verde y el blanco. Entonces, ¿qué encontramos en la Quinta? Unas casas, unas edificaciones pintadas de verde y de blanco. Lo otro que encontramos de la Quinta es que la Quinta tenía una versión de una casa neocolonial. ¿Esto qué quiere decir? A la casa se le dio una apariencia neocolonial para caracterizarla en esa época, y al caracterizarla en esa época, pues tuvo varias intervenciones, varias edificaciones que le fueron aumentando a la Quinta, y finalmente hubo cambios en carpinterías, cambios en puertas, alteración de algunos volúmenes, pero finalmente cuando comenzamos el proyecto de restauración y haciendo todas nuestras indagaciones en nuestras edificaciones, empezamos a leer el monumento, y el monumento nos fue diciendo poco a poco qué era cuáles eran las edificaciones que seguramente conoció Bolívar en la época en que la habitó y en la época que se la adaptaron para entregársela a él. Sigamos. Pues curiosamente, estamos mostrando cómo cambió la casa finalmente, cómo quedó, y esto pues será sujeto a una explicación ya más adelante. Sin embargo, aquí quiero explicar sobre las cubiertas. Una de las principales cosas que encontramos en la Quinta cuando nosotros la asumimos, es que estaba en un estado de deterioro bastante avanzado, especialmente sus cubiertas, que era lo que no se veía. Las cubiertas de la Quinta estaban ya en un grado de deterioro que requerían urgentemente una intervención. Esto nos llevó a que lo primero que nosotros analizamos fueron las cubiertas de la Quinta, y al hacer ese análisis encontramos un montón de datos curiosos,
como que esas cubiertas que tenía la quinta en el momento en que se inició la obra de restauración estaban, por ejemplo, con puntales de los pies derechos originales de la quinta. El pie derecho es la columna de madera que tienen las galerías de la quinta actualmente. En este caso, si ustedes observan la foto, los pies derechos son estas columnas rojas y las zapatas que sostienen las vigas principales de la cubierta, que sostienen la cubierta, que se llaman soleras. Parte de estos pies derechos se encontraron en las cubiertas haciendo de puntales en la cubierta para poder sostenerla, porque como la cubierta estaba ya prácticamente para caerse, pues empezaron a meterle todos estos elementos para ayudarla y lo hicieron con estos pies derechos porque lo reemplazaron con unos pies derechos torneados que son los que están cuando la casa era verde y blanca. Entonces habían reemplazado estos pies derechos que vemos en la foto por esas columnas torneadas. Esa era una de las cosas, por eso que yo digo, por eso es que yo explico que era una casa con un sabor neocolonial. Neocolonial por la característica que se le dio para presentarla como el Museo de la Quinta de Bolívar. Sigamos. Gustavo, te voy a interrumpir un minuto. Sí, recuerdo que Germán Telles fue a verlo, el gran arquitecto Germán Telles nos fue a visitar y nos explicó que la cal blanca y la pintura verde había sido una cosa muy posterior porque creyeron que la cal evitaba las enfermedades y las epidemias. Y entonces que habían pintado todas las casas de Bogotá de cal para eso. Y que habían hecho unos zócalos en color porque las gallinas se comían la cal y volvían las paredes aterradores. Y eso pues fue una historia muy linda de Germán Telles cuando fue a ver la quinta, porque la verdad es que nos asesoramos de todos los arquitectos que pudimos para mostrarles si estábamos haciendo las cosas bien o mal. Sí, eso es bueno aclarar que el equipo que conformamos para hacer estas restauraciones fue un equipo bastante grande, con gente de una trayectoria impecable en la parte histórica, en la parte de restauración de muebles, en la parte de restauración de pintura mural, o sea, gente con mucha trayectoria que nos colaboró y nos ayudó para pues tratar de llegar siempre a un buen fin con esta restauración. Y lo que dice Elvira, tiene muchas anécdotas, esto de la cal, que pues eso sí sabemos que la cal a través del tiempo, no solo en Colombia, sino en muchos países, la cal sirvió para controlar muchas enfermedades, porque se suponía que era como una especie de como bactericida, entonces ayudaba a controlar las epidemias y por eso era que la cal era tan importante y fue para nosotros durante la colonia y durante la época de la independencia fue importantísima en todas nuestras construcciones. ¿Sí? En esta ya mostramos como las partes importantes de la quinta. La quinta estaba conformada por 3 construcciones fundamentales, que era la casa principal. Bueno, primero su portada, que es la que está actualmente. Esa es una portada que sí creemos que Bolívar no alcanzó a conocer esa portada. Esa portada se hizo después de que la habitó Bolívar. Aparece después como remate del camino principal de entrada a la quinta, la casa principal, que es la conformada por el salón principal, el salón de Manuelita, la sala de la estufa, la habitación de Bolívar y la sala de juegos. En la siguiente parte aparece el comedor, en la parte posterior, y en la parte posterior, apartada por un muro, aparece la zona de cocina y de servicios. O
sea, curiosamente, esto me da pie para contar que encontramos que la casa principal y el comedor principal estaban separados de la zona de servicios por un muro que separaba la servidumbre de los dueños de la casa. Son cosas que le causan a uno mucha curiosidad, porque en todo caso había una separación entre las dos clases, ¿no? Entonces eso es importante. Aparece también el mirador que está en el número 13, los jardines que son los 12. Una de las cosas más importantes que tiene la quinta es el paisaje que la rodea, el microclima que la rodea, que fue esencial para nosotros para recuperarlo en el futuro. Esa fue uno de nuestros criterios más importantes, era hacer en el futuro, cuando hicimos la obra de restauración, hacer restauración paisajística en este inmueble que era muy importante para nosotros. Sigamos. Esto pues mostrando de los trabajos iniciales. Estas son las exploraciones, las escalas exploraciones para encontrar la pintura mural. Esto nos ayudó mucho a nosotros para tener claridad en cuanto a... Con esto nos enteramos de que la quinta estuvo trabajada con muchos colores, cosa que pues lógicamente la gente no estaba acostumbrada, porque como decía, como nuestros centros históricos eran verdes y blancos, pues una construcción con color no era lo tradicional, ni era lo pensado que se dio en nuestra historia, pero sin embargo la quinta, cuando se hicieron estas escalas, nos empezó a revelar todo lo que era su riqueza en cuanto a color. O sea, no era el sitio frío que pensábamos, sino todo lo contrario. Siempre tuvo, en todo caso, su toque tropical, llamémoslo así. Sigamos. Esta es la portada de la que hablaba. Aquí está la portada antes de la restauración. Es una portada, llamémosla así, ecléctica, basada en lo neoclásico. Es una portada que pues tiene cierta imponencia. A nosotros nos pareció siempre importante rescatarla. Primero porque tenía el nombre de la quinta y segundo porque hacía de la entrada algo muy importante para el predio, ¿no? Este era el aspecto inicial y este fue el aspecto con que quedó la portada principal una vez fue restaurada. Ustedes ven que ya aparece aquí, como decía Elvira, el color de la cal, los zócalos rojos. El zócalo rojo colonial, así lo llamamos, fue muy característico de la época de la colonia. Indudablemente, eso era primero para defender los muros de cuando caían las lluvias y segundo para disimular un poco la suciedad que se podía dar por la salpicadura de estas lluvias, sabiendo que Bogotá es una ciudad supremamente lluviosa, ¿no? Sigamos. Esta, por ejemplo, es una fotografía que nos muestra lo que yo les comentaba, una serie de agregados que se le hicieron a la quinta. Este es un espacio que estaba al lado del comedor, aledaño al comedor, que era como una especie de cobertizo. Y ahí podemos ver las columnas torneadas de las que yo ya les hablé y el color verde. Entonces, todo esto fue lo que nosotros empezamos a tratar de interpretar, a tratar de saber si realmente eso era lo que había conocido Bolívar. Y nosotros estudiando los materiales en que estaba construido cada una de estas edificaciones,
que habían sido agregadas, pues fuimos descubriendo qué era lo que se le había adicionado que no pertenecía a la época que conocía Bolívar, y eso nos ayudó a ir clarificando la edificación. Sigamos. Estas fotos las hice poner por lo siguiente. Resulta que lo que les explicaba, que parte de los pies derechos de madera de la casa estaban como puntales en la cubierta, pues resulta que en una parte del muro del comedor, de un muro del comedor, hicimos unas calas exploratorias y encontramos que metidos entre el muro del comedor estaban parte de los pies derechos originales, que fue lo que nos terminó de aclarar que realmente las galerías que rodeaban la casa, por donde uno circula, esa es la galería, eran conformadas por estos pies derechos y sus respectivas zapatas y sus bases en piedra. ¿Sí? Entonces aquí vemos el resultado de cuando ya se empezó a rescatar, se empezaron a rescatar los pies derechos. Aquí vemos ya con el rescate de los pies derechos y su baranda. Entonces ustedes ven que ya la quinta recupera un color, la cal le da una calidez muy especial. Sus barandas en rojo pues ya le dan una característica muy distinta a lo que se encontró. Entonces esto le da mayor calidez y yo creería que más importancia a la casa como edificación. Por ejemplo, es el comedor principal. El comedor principal estaba también, tenía ciertas cosas que nosotros teníamos que guiarnos por lo que nos fuera diciendo cada uno de estos elementos arquitectónicos. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos unas pilastras en la parte de afuera del comedor que daba hacia estos patios. Y resulta que lo que tenía este muro no eran las 3 puertas que vemos ahora, sino eran 2 ventanas y una puerta en el centro. Cuando nosotros hicimos las exploraciones y las calas, encontramos que las 3 eran puertas y que estas puertas se abrían hacia los patios que ventilaban el comedor. Sobre estas puertas, en las calas que se hicieron, también encontramos estos óculos. Estos óculos están ornamentados con pintura mural, con unas hojas, unas coronas de laurel, y este color verde que aparece y estos colores amarillos que aparecen fueron muy característicos del principios del siglo XIX, que fue cuando la habitó Bolívar. Y el comedor ya es una arquitectura que digamos viene a ser característica de la época de la independencia. Ya en el comedor se nota la influencia de la arquitectura francesa, que fue lo que se le implementó en el comedor para darle ese carácter nuevo y para como hacer un corte con relación a la arquitectura de la colonia, ¿sí? O sea, como mostrar esa independencia. Por eso se le dice arquitectura de la independencia. Los pisos son otra cosa muy interesante. Nosotros cuando llegamos encontramos pisos en tablón, pero eran tablones recocidos, hechos en fábricas ya modernas de Bogotá. Cuando hicimos las exploraciones encontramos los pisos originales y encontramos 2 pisos. Uno fue el tablón de arcilla hecho a mano. Era un tablón más o menos de 28 centímetros por 28 centímetros. Y más abajo, en algunos sitios,
encontramos pisos de canto rodado. Esos pisos de canto rodado pertenecieron a la casa cuando era la época de la colonia, o sea, fueron antes de que la habitara Bolívar, porque se usaba mucho que los pisos fueran en canto rodado. El canto rodado es la piedra redonda que se sacaba de los ríos y con eso se formaban los pisos que rodeaban a las casas. Ese fue el piso inicial y en la casa principal dejamos inclusive un vestigio de ese piso en canto rodado. Cuando uno recorre las galerías puede ver el vestigio, que es bien interesante, y pues en todo caso no tratamos con eso de mostrar las diferentes épocas que tuvo la quinta, la edificación. Sigamos. Aquí ya cuando los estamos recuperando, cuando se está haciendo toda una labor de rescatar estos pisos se sentaron sobre morteros de cal y arena para poder dejar respirar los pisos y poder recuperar esta característica tan importante de la quinta, que eran estos pisos que sí se usaron mucho durante la colonia y durante una buena parte del siglo XIX. Sigamos. Por ejemplo, que ya en la conferencia que dio Juan Luis, él mostró parte de estos pisos y Elvira explicó lo de las canillas, que yo en principio tenía claro que eran como las rótulas de los cerdos que se conseguían en el mercado porque son mucho más pequeñitas que las de res, y eso fue muy usado durante una época. Esto sí creo que es en parte ese aumento de estas canillitas, y eso fue ya a finales del siglo XIX. Pero pues se dejó como testimonio, ¿no? de una época. Elementos importantísimos que recuperamos en la quinta fueron las acequias, los desagües originales. La quinta estaba llena de una cantidad de desagües originales que todos, en su mayoría, fueron recuperados. Es todo un estudio de canalización de las aguas para desaguar la quinta y defenderla de las fuertes lluvias, y además que esto le daba a la quinta una caracterización muy bonita, porque se oía el correr del agua, o sea, le daba todo un encanto al inmueble y lo volvió parte del paisaje que lo rodeaba. Esta es la parte de atrás del comedor principal. Este es el muro que les digo que separaba la servidumbre de los señores de la casa. Entonces era muy claro que en todo caso durante esa época se marcaban en todo caso las diferencias, ¿no? Y eso era muy característico. Y aquí lo que vemos también importante es el color de esta arquitectura. Es importante que vean que en la parte de la cocina, que es este volumen que está aquí esquineado, y el muro que separaba el comedor de esta zona de cocina y servidumbre, era un color rosado y un zócalo rojo vermellón, que encontramos los vestigios ahí, y eso fue lo que nos llevó a determinar que estos fueran los colores. Entre otras cosas, una de las cosas interesantes para decir es que en la época en que nosotros empezamos a restituir estos colores, esto fue sujeto de polémicas. O sea, la gente, esto
pues lo sabe muy bien Elvira, me gustaría que ella comentara algo al respecto, porque pues inclusive sacaron artículos en la prensa donde pues nos tachaban de que habíamos mamarrachado la quinta y resulta que no, que estos inmuebles, aunque uno no lo crea por nosotros estar en el trópico, pues en todo caso aquí a la gente le gustaba el color, era característico de esta zona. Entonces quisiera, si Elvira tienes algún comentario, me gustaría que nos dijeran, ¿no? No, sí, claro, claro, Gustavo. Fue muy polémica ciertas partes de la restauración. El color causó polémica, sin lugar a dudas, porque no era la costumbre tener casas de color rosado en Bogotá. Hoy en día, ya con todo lo que ha hecho la Corporación La Candelaria, primero y después el Instituto de Patrimonio, se ha venido haciendo esa investigación y ya vemos un barrio de La Candelaria completamente colorido, eh, como debe ser y como era. Eh, pero lo que mayor polémica, y ahí sí te dejo para cuando lleguemos a eso, fue cuando descubrimos lo del mirador y lo del baño de asiento. Sí. Ahí hasta nos citaron a la Academia de Historia, a la Academia Colombiana de Historia, para que explicáramos qué burrada estábamos haciendo ahí en la quinta. Ay, Dios mío. Bueno, esas fueron las partes, yo creo que más emocionantes y por las que uno lucha, o sea, uno lucha no por imponer criterios, sino por hacer entender a la gente que la arquitectura tuvo transiciones, que la arquitectura tuvo ciertos valores, que en todo caso, así nos guste o no, tenemos que valorarlos. Y esos elementos son los que tenemos que hacer que la gente herede. Por ejemplo, una de las cosas interesantes y viendo la foto que estamos mostrando es, por ejemplo, decirle a la gente que nosotros rescatamos el par y nudillo original de las cubiertas, el par y nudillo que son los que conforman las cubiertas coloniales, eran muy característicos de la época y para nosotros fue primordial rescatar esa tipología constructiva, respetarla. Por fortuna de las cubiertas, yo creo que rescatamos más o menos el 80 al 90% son originales. Esa parte es importante aclararla para todos y para lo que fue la restauración. Aquí vemos también perdona un momento, devuélvete un momento, por favor. Vemos las acequias, los desagües de agua, ustedes ven cómo pasaban por enfrente de las edificaciones y esto era muy característico en la época de la colonia y en la época de la arquitectura de la independencia, o sea, después de nuestra independencia siguió siendo característico hasta finales del siglo XIX, ¿no? Sigamos. Gustavo, ¿por qué no explicas un poco para los que no sabemos mucho eso de las cubiertas? Porque yo me acuerdo de haber visto un día que fui allá a verlos a ustedes, que estaban haciendo los amarres con unas cabullas originales y con cueros originales. Ah, sí, sí. Cuenta algo de eso, porque eso para mí también fue una sorpresa. Sí, sí, sí. Desafortunadamente se nos escapó poner la fotografía donde estábamos restaurando la cubierta, que ahí quería explicar esto de que encontramos el cuero, el tiento de la vaca. Eran cueros que se entorchaban, se hacían como lazos
y con esos amarraban las cubiertas, amarraban el chusque. Las cubiertas también tenían chusque, una cama de chusque. Esa cama de chusque en toda la parte de la cubierta se conservó. El chusque es, ustedes saben que es una caña que hoy en día ya es prohibido cortarla, y en esa época pues nosotros rescatamos. Hoy en día si si la gente se pudiera subir a la cubierta de la quinta, se daría cuenta de que de todo lo que significaba la recuperación de estas cubiertas, de cómo era su amarre, de cómo era su construcción. O sea, le dan a uno una lección constructiva y tipológica que era muy sencilla, pero era muy característica de la época de la colonia en nosotros, ¿no? Entonces eso es lo del tiento. Para nosotros fue un gran descubrimiento. Esto no solo pues, se encontró en la Quinta de Bolívar, se ha encontrado en muchas de nuestras construcciones coloniales, y pues eso realmente en las que nosotros hemos intervenido hemos dejado parte de esos amarres con tiento para que se conserven y la gente tenga claridad, de estas futuras generaciones, de esas tipologías constructivas. En esta fotografía lo que mostramos es lo que es la pintura mural y los colores de la quinta. O sea, si vemos aquí, por ejemplo, en la fotografía donde está la palma, es donde, por eso yo decía que éramos muy del trópico. O sea, es bastante particular encontrar en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, en un sitio tan frío, encontrar dibujada una palma, pero fíjense, encontramos la palma que le da una característica muy especial, es un patio que está aledaño al comedor y es muy particular para el patio. Entonces es donde uno descubre que cómo se decoraba y cómo se recurría a darle una pintura a los muros, dibujar en los muros para enriquecer esta arquitectura, para darle una característica muy particular. Igual aquí vemos en el comedor la cenefa de colores, las guirnaldas en hojas de laurel, y otra vez cenefas de colores, y como les decía, los colores muy particulares, verdes claros, como amarillos, como naranjas. Son unos coloridos muy especiales, pero que enriquecían muchísimo, muchísimo la arquitectura, ¿no? Aquí vemos más claro ya por ejemplo, lo de los óculos que les contaba sobre las puertas, el rescate de las puertas, el trabajo de la pintura mural, que se rescató todo. Y hablando de la pintura mural, yo también quería decir que una de las cosas que hicimos más importante en la quinta fue que conservamos casi el 80% de los pañetes originales de la quinta. Esa fue una de las tareas que nos dimos a hacer, y creo que se hizo un gran logro. O sea que lo que ve la gente en este momento realmente son los pañetes originales de la quinta. O sea, eso es importantísimo porque eran pañetes que eran en cal y arena o en tierra y boñiga, y conservarlos no era fácil porque pues ya con 300 años, 400 años de la edificación ya empezaban a perder un poquito de coherencia en los materiales, pero haciéndoles tratamientos especiales se consolidaron y se rescataron gracias a la labor de toda esta gente que nos colaboró en la parte de pintura mural y de recuperación de las mismas, de consolidar estos pañetes de la mejor manera, y pues por fortuna hasta ahora se conserva. Aquí vemos la fachada del comedor antes de la intervención.
ahí es donde, como yo les contaba, que eran 2 ventanas y una puerta, ven que ya están las calas de los óculos, empiezan a aparecer los óculos. Entonces, fíjense que nosotros inclusive llegamos a retirar pañetes de cemento de 2,5 centímetros, que estaban muchas veces muy pegados a la pintura y al pañete original. Entonces fue una labor bastante dispendiosa y difícil, pero creo que se llegó a un buen logro. Este es una de las anécdotas más interesantes de la Quinta y sobre todo de la edificación del comedor. Es que nosotros bajo la habitación de Bolívar, la habitación que consideramos que es la original donde estuvo Bolívar, en el piso cuando hicimos las excavaciones, cuando íbamos a restaurarlo, encontramos como relleno del piso partes de las esquinas redondeadas de los muros del comedor. El comedor tiene unas esquinas redondeadas que son con color verde y con líneas que imitan mármol, y de ahí nosotros recogimos todas estas partes, las unimos, hicimos una especie de anastilosis y las retornamos a las esquinas curvas del comedor. Creo que esa fue una de nuestras intervenciones más interesantes, uno de los logros más importantes, a pesar de que pues Juan Luis en todo caso decía que pues como no había ni los recursos y se recurría a hacer una imitación mármol, pero para nosotros era muy importante rescatarlo porque eso pues le da una característica muy interesante al comedor como edificación característica del siglo XIX, ¿no? Sigamos. Espérate, devuélvete un momento. Es que no sé cuál pasaste. Aquí es donde aparece la esquina del comedor. Ahí vemos ya que recogimos los pedazos de las esquinas, y aquí es ya la reintegración de la esquina curva y el logro de devolverle la imitación de mármol a esas esquinas, que le da una característica muy especial al comedor. Aquí también podemos aprovechar para ver las molduras que formaban unas cenefas muy interesantes en el comedor, que también era muy característico del siglo XIX. Esta ya las habíamos visto. Pues. Y este ya es el comedor como quedó. Vemos con todas sus características. Aquí también está su tablón recuperado, pero encima las esteras que se usaban en esa época, en reemplazo de tapetes, pero que pues para esa época era válido y era lo que realmente aquí se conseguía más fácil. Y lo que hablamos de los espejos que se ponían en las partes altas para darle un poco más de grandiosidad al espacio. Y como les decía, fíjense la complementación que tiene el comedor con esas cenefas en molduras que son bien interesantes y muy particulares de este espacio. Este espacio es muy de principios del XIX. Esto yo creo que así fue como se lo conformó para que lo habitara Bolívar. Estos son de los agregados que hablábamos en principio. Estos fueron los agregados que fuimos retirando porque pues habían tergiversado no un poco, sino bastante la arquitectura de la Quinta, pues hablando de la época en que la habitó Bolívar, ¿no? Sigamos.
esta es otra parte bien interesante, que es la zona de la cocina. En la zona de la cocina encontramos donde está la cocina, el comedor de la servidumbre y la habitación de José Palacios. Es muy particular porque siendo una edificación tan sencilla, por ejemplo, en sus cubiertas encontramos el hollín original de la cocina. En todo caso, esta edificación la encontramos con cielo raso falso, que era un cielo raso que le habían agregado, pero que no era original de esta edificación. Y cuando hicimos la exploración en el cielo raso y abrimos, resulta que encontramos en la cubierta, que la cubierta original era en chusque, ese chusque estaba lleno de hollín, eso nos hizo explorar en los muros y encontramos en los muros también el hollín original y encontramos los vanos originales que conformaban la cocina y los vanos y las bocas de los hornos de la cocina, que de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Y aquí a mano izquierda, tenemos las caballerizas. Se fijarán que las puertas de las caballerizas eran muy bajitas. Eso pues significa que en todo caso los caballos que había aquí eran bastante bajitos y estas caballerizas eran particularmente bajas, ¿no? Sigamos. Te quiero recordar aquí y a Juan Luis también que me lo pueden devolver un minutico hacia el corredor. Que encontramos con Karl Langebeck, el gran antropólogo, aquí en la parte derecha donde se ve esta como la huerta, encontramos el basurero de la Quinta Bolívar, de la época de Bolívar, porque encontramos como un cepillo de dientes con el mango de marfil y mucha mayólica española, mucha cerámica española. Eso fue también una parte muy emocionante porque nunca nos imaginamos que estuviera el basurero. Cuando uno va al Palacio Carolingio del Louvre y ve la basura que encontraron, pues encontrar esto en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, en la Quinta Bolívar, también fue muy emocionante. Está exhibido. Sí. A propósito de eso, Elvira, eso me recuerda también que cuando restauramos las cubiertas, en las cubiertas había mucha basura y en las cubiertas también encontramos pedazos de vajillas, papeles de la época, o sea, todo eso se guardó y se conservó con mucha minuciosidad. En eso estuvimos ayudados por la Universidad de los Andes y ellos fueron los que hicieron la clasificación de todo ese material. Eso fue también muy interesante porque cada elemento que encontramos los guardábamos, lo embolsábamos, ellos nos enseñaron cómo clasificarlo y pues finalmente nosotros lo entregamos. Todo ese material está clasificado por fortuna. Este es el interior de la cocina. En la cocina también encontramos las acequias y los canales de desagüe originales. Se conservaron, se rescataron. Se rescató la boca del horno principal. Como ustedes ven, pues tiene hollín porque inclusive llegamos a hacer ahí hasta almojábanas. No me acuerdo si fue almojábanas o pan de yucas, pero sí los hicimos para ensayar el horno. Y fue bien particular porque encontramos muchos de los elementos de la cocina, inclusive la ventana por donde salía el humo de la cocina. Era una ventana muy grande, muy especial y muy característica que no tenía el vano de ventana, porque no tenía en sí una ventana de madera, sino era un vano abierto que dejaba salir el humo.
Entonces aquí vemos pues cómo se caracterizó acorde con las reseñas, cómo era más o menos la cocina en esa época, con su horno, con sus hornos muy bajitos, sus hornillas muy bajitas, el lavadero de las vajillas también bajitos para que desaguaran en los desagües de piso, el molino, o sea, creo que se hizo una recreación muy, muy interesante de lo que era una cocina de esa época. Sigamos. Aquí la vemos ya un poco más clarita y vemos, se le dio pues toda una recreación a esta decoración. Esto fuimos ayudados por la doctora Martínez, que fue nuestro apoyo en toda esta parte histórica. Ella fue vital para nosotros en toda esta restauración. O sea, todo el equipo fue vital, pero hubo gente realmente muy, muy importante que nos colaboró y nos ayudó a devolver esto a que tuviera esas características. Aquí vemos el comedor de la servidumbre, vemos su techo restaurado, sus pisos recuperados, las puertas y sus vanos originales, una alacena pues muy particular de la época y pues una recreación de lo que fue, de lo que podrían ser este tipo de comedores. Sigamos. Sigamos, como se daban las sillas, las aguas. Esta la puse porque para mí es muy importante hablar del Salón de la Estufa. Salón de la Estufa, que era el sitio donde Bolívar tenía su escritorio, donde atendía. Se encontró la boca de la chimenea. Esta boca fue la que nos dio todo el pie para recuperar la chimenea acorde con las características que están descritas en la reseña, que era una chimenea estilo prusiano, y hallar esto y esta boca con su ducto que daba hasta el techo y lo pasaba, fue importantísimo. Esto fue uno de los hallazgos más interesantes y permitió rescatar lo que hoy se llama el Salón de la Estufa. Que este es el resultado. Ahí vemos el Salón de la Estufa. Ya una vez terminado, pues ya la ornamentación es complementada, guiándose más o menos por las características que tenía la decoración en época de principios del siglo XIX y el reloj que parece que sí es de la época de Bolívar, ¿no? Sigamos. Aquí vemos otra vista de la chimenea. Es muy sencilla, pero para las características de la casa, pues era importantísima porque pues con el frío que hace en Bogotá, pues este era un elemento básico en el funcionamiento de la casa. Esto es mostrando que no solo se encontró pintura mural allá en la parte del comedor, sino se encontró prácticamente en todos los interiores de la casa. Entonces, como vemos, se repiten las cenefas en colores muy especiales, muy característicos. La cenefa de zócalo o la baja, con unas grecas, o sea, tienen ciertos dibujos muy geométricos interesantes que le daban carácter a los espacios. O sea, los complementaban muy bien. Sigamos. Y aquí vemos el resultado. Este es la sala de Manuelita, donde pues ella hacía sus reuniones, donde hacía sus costuras, y pues vemos
una vez ya restauradas las pinturas murales, el rescate del zócalo, con el amoblamiento, cómo se devuelve el carácter a estos espacios que son muy sencillos, pero que muestran mucho carácter, ¿no? Aquí vemos ya una vista mucho más amplia del salón. El pianoforte que tocaba. O sea, una recreación en lo posible se trató de hacer muy cercano. Sigamos. Este es el salón principal. Una de las cosas del salón principal es que lo encontramos subdividido. El salón principal lo encontramos dividido en dos. O sea, estaba cuando llegamos dividido en dos espacios. Cuando empezamos a hacer las exploraciones en los muros, resulta que encontramos estos dos machones, son como esas especies de columnas que están adosadas a los muros, al lado, si ven al lado, atrás del óculo de iluminación de la ventana ovalada. Estos machones fueron los que encontramos dividiendo esos dos salones y fue donde nos dimos cuenta de que el gran salón estaba dividido en dos, un salón pequeño y un salón más grande que era el más importante, pero siempre estuvieron unidos, o sea, eran un solo espacio, sino que estas pilastras con estas molduras le daban una especie de división al espacio que se determinó finalmente mediante las crónicas que del fondo era seguramente el salón de juegos, porque en esa época jugaban bastante, y era ya la sala especial de la casa, el salón más importante. Gustavo y Juan Luis, una de las cosas que me sorprendieron también de la restauración es por qué debajo de cada araña que eran de velas ponían una mesa. Y allá nos explicó, yo no sé, fue si Aida Martínez o quién, que las mesas eran para que la gente no se quedara debajo de la lámpara y le chorrearan las velas. Entonces, las mesas debían estar llenas de chorriones de vela, como está aquí en esta y en la foto anterior del gran salón, también hay una mesa debajo de una araña. Sí, sí, eso fue lo que nos dijo también Aida siempre, y es cierto, porque pues como para controlar el chorrión de las velas era bastante complicado, sí ponían esas mesas para impedir que la gente se parara ahí y pues hubiera algún accidente con relación a eso. Aquí volvemos a ver los espejos, lo que decíamos que con esto se trataba de alumbrar mejor el espacio en las noches y fuera de eso de darle un poquito más de magnificencia al mismo espacio, ¿no? Las esteras, la decoración, la recuperación de los óculos los óculos estaban con pintura mural de flores muy sencillas y con la cenefa que realmente atravesaba, rodeaba todo el salón. Esta es otra vez la sala de la estufa, una recreación de cómo tenía su escritorio Bolívar, la mesa donde posiblemente se reunía con sus invitados. Sigamos. Este es el salón de juegos. Este es el que les decía yo que estaba subdividido del salón principal y pues puse un amoblamiento de juegos para darle la característica de este tipo de uso que
que hubo en esa época, ¿no? Esta es la habitación de Bolívar, que fue donde, por cierto, vuelvo y le recuerdo, en las excavaciones de piso encontramos los pedazos de las esquinas redondeadas del comedor. Es una habitación pequeña, pero yo creo que fue escogida por Bolívar porque pues o se la habilitaron a Bolívar, digamos, por su tamaño, ¿no? Mucho más pequeña, más fácil de controlar el frío. En todo caso, sabemos que el frío se controlaba con, con como fogones que sobre vasijas que ponían en los pisos y ahí quemaban la leña y calentaban las habitaciones. La cama, como se comentó la vez pasada, bastante pequeña. Yo lo que tenía entendido, le oía a Juan Luis que había dicho que medía unos 58 y creo que medía era unos 53. Eso no lo tengo muy claro, pero sé que Bolívar era bastante bajito, o sea que la cama era apenas para Bolívar. Realmente es que eran bastante bajitos en esa época, ¿sí? Y pues aquí una recreación de la habitación, ¿no? Esta es la habitación de José Palacios, que fue el fiel servidor de Bolívar. Se hizo en la zona de la servidumbre, con un amoblamiento muy sencillo. En este espacio, como ven, apareció un zócalo ya no de color rojo, sino de color azul, un color azul muy especial. No tengo exactamente el nombre en este momento de ese color azul, pero le daba una característica especial también a la habitación. Se recreó con una cama muy sencilla, amoblamiento muy sencillo y pues sobre su tablón de arcilla, que por cierto este tablón de arcilla, como sabíamos que el tablón de arcilla en la Quinta de Bolívar era hecho a mano, este tablón fue hecho en Boyacá, lo mandamos a hacer en Boyacá y se puso, aunque se recuperó mucha parte del original, pues se complementó con este que se mandó a hacer en fábricas de Boyacá. Esto ya es parte de los cuadros que se pusieron de Bolívar en los diferentes espacios. Estas son las pilas que ya se habló, y aquí pues aprovechemos para hablar de los jardines. Una de las cosas y de los retos importantes que hubo en la Quinta fue que queríamos hacer restauración del jardín. ¿Qué quiere decir restauración del jardín? Que se iba a estudiar qué decían la reseña en cuanto a cómo era el jardín, qué especies había en los jardines, qué se veía en los jardines. Este estudio y esta recuperación fue realizado con base al estudio del arquitecto Alfonso Leiva, un paisajista muy importante que ha tenido este país. Y si no estoy mal, fue la primera vez que se hizo restauración de jardines en Colombia. Por eso este jardín es tan importante en su recuperación. Es tan particular porque se quiso recuperar toda la flora que tal vez conoció Bolívar en su época. Lógicamente, quedaron algunas especies que ya no eran de la época de Bolívar, pero esencialmente lo que se recuperó fue sembrado en la época de Bolívar y resembrado con base en esas especies que se habían utilizado en esa época. Aquí vemos todos estos elementos que fueron agregados más o menos
creo que a principios del siglo XX, estas especies de túneles vegetales que pues no eran característicos, y pues analizamos mucho de si debíamos o no retirarlos, pero con el estudio de Alfonso Leiva se concluyó que sí era necesario para poder darle realmente la visión de cómo seguramente se vivió en la época de Bolívar. Sencillamente se dejó fue fotografías para, para recrear esto. Esta es la zona de la huerta que está atrás de la cocina. Aquí se hizo siembra de todo ese tipo de hierbas y de verduras sencillas con las que se ayudaban en las cocinas de las casas, y se recreó casi como una muy pequeña pero bonita huerta que tuvo, que de eso también habla la reseña, ¿no? De la huerta que tenía la quinta. Gustavo, como se nos está agotando un poquito el tiempo, ¿será posible que, no, que tengas algo de lo del mirador? Sí, ya lo Bueno, sigue, perfecto. entonces aceleremos. Ah, Mira, ya íbamos a llegar al mirador. Este es el mirador como lo encontramos. El mirador era de 2 pisos, de esto ya Juan Luis había comentado, y lo que decía él, seguramente el segundo piso apareció para resolver el problema de aguas que tenía la terraza que tenía el mirador originalmente, pero cuando nosotros hicimos las exploraciones tanto la parte del primer piso como la parte del segundo, nos dimos cuenta que el primer piso era en ladrillo y era en el mismo ladrillo que estaba construido el comedor, y el segundo piso sí era en adobe que no era desafortunadamente tampoco de muy buena calidad. Entonces nos dimos cuenta de que lógicamente había sido una construcción agregada. Cuando exploramos el piso en el segundo piso, resulta que encontramos el desagüe original de la terraza que tenía en principio el mirador, ¿cierto? Entonces, eso también nos llevó a que realmente debíamos recuperar la terraza como tal, como terraza descubierta, y debíamos recuperar la parte baja del mirador que era original. A propósito de esto, estas ventanas y esta mampara del mirador que vemos aquí descubrimos que eran parte del cerramiento del hall de entrada de la casa principal de la quinta. O sea, le habían retirado al hall de entrada de la casa principal de la quinta esta mampara y se las adaptaron al mirador. Estas nosotros las volvimos a recuperar, se restauraron y se reubicaron en la zona de entrada de la casa principal. Esa fue otra de las cosas. Aquí al lado, en la fotografía de al lado, se ve cuando ya recuperamos el mirador, que ahora pues esencialmente se le dice baño de asiento, porque era realmente el sitio donde se bañaban en la casa. Era un sitio muy especial. Aquí vemos ya la foto del interior con sus acequias, con sus desagües, con su entrada de agua que también lo encontramos, con sus pinturas murales. A propósito, pues todas esas pinturas murales fueron rescatadas por el restaurador Rodolfo Mallín, que en paz descanse, y gracias a él y a su equipo de trabajo recuperamos casi todas las pinturas murales. Ustedes ven que si uno analiza la pintura mural que tiene el baño de asiento, pues está por pedazos, pero es que eso fue lo que realmente quedó de las pinturas murales. Pero es bien interesante porque es un baño muy particular,
se recrea el baño de esa época. Esto lógicamente también lo hacían con hornillas de madera que encendían para poder calentar el sitio y poder calentar el agua con que se bañaban en esta alberca, digamos. Aquí se ve el baño y se ve la entrada del agua, que es original, vuelvo y repito, y se ven las pinturas murales, la recuperación de su zócalo, del piso y del piso original. Toda esta agua caía en los jardines y recorría parte de los jardines. O sea, esto todo era parte de una recreación y de un recorrido de aguas que era muy característico de la Quinta de Bolívar. Esta es la zona de la alberca. Aquí muestro también uno de los pasos que había con vegetación cubiertos y la zona como se encontraba la alberca. La alberca estaba bastante abandonada y en la foto siguiente vemos cómo ya se recuperó la alberca. Esta es la alberca. Este es como el reservorio de agua más importante de la quinta. Aquí recogían toda el agua para la quinta. Esta agua le llegaba tanto al baño de asiento como a la alberca por quebradas que salían del río, pero que pues ya por la vía que se le hizo aledaña a la quinta, pues ya desaparecieron. Y pues lo único que queda son vestigios de por dónde llegaba el agua, ¿no? Curiosamente, la historia, cuando uno era pequeño y lo llevaban a la quinta, decían que la alberca era donde se bañaban Bolívar y Manuelita, cosa que se desvirtuó con el descubrimiento del baño de asiento en el Mirador, que es completamente hechizo, y ahí me tocó llegar esta vez a la Academia de Historia a explicar por qué lo habíamos tumbado. Yo recuerdo algo que de pronto puede estar equivocada, Gustavo, y es que tú encontraste cemento en la parte de arriba, en el segundo piso. Los Encontraste pañetes eran de cemento que es cemento. posteriorísimo a la vida de Bolívar. Sí, sí, se Muy bien. encontró pañetes de cemento. No, esa parte en nada era original y sí le estaba haciendo daño y peso al mirador original. ¿Devuelves un momento? Creo que te pasaste una, ¿no? Ah, este. De este me parece interesante porque este pozo está atrás de la cocina. Este era la reserva de agua de la cocina. En este pozo encontramos también muchos elementos de basura de la quinta que recogimos y que también clasificamos y se recuperó el pozo. Ese está atrás como digo, de la edificación de la cocina y es de donde ellos utilizan el agua. Estuvo usado un tiempo como para botar monedas a la espalda para volver a la quinta, porque eso es pues una costumbre, botar de espaldas al pozo monedas y pues como ven la gente quería volver en todo caso porque hay muchas monedas y eso lo hace ver a uno las cosas muy emocionantes. Desafortunadamente, este pozo siempre tuvimos un poquito de problema en la parte de contener el agua, porque nunca llegamos a poder saber exactamente por dónde era que se escapaba. Pero era muy bonito y muy bien armado. Esta la puse porque son los edificios agregados que tuvo la quinta. Esto ya fuera de lo que era la quinta, pero es la fábrica donde estuvo la fábrica de pita y la curtiembre, y parte de estas construcciones fueron utilizadas por nosotros para elementos complementarios del museo, como un pequeño auditorio, una galería y un pequeño café libro que hicimos
en esta parte para recrear eso, y y un sitio para mostrar los cañones que estaban de bronce, que estaban en la parte de afuera de la quinta. Esta es la galería, que esto ya se hizo con una cubierta ya basada en lo que era el Parinudillo, pero totalmente moderna, contemporánea, maderas totalmente trabajadas, cuadradas, o sea, todo muy, muy evidente de que era nuevo este agregado. Y de aquí sí conservamos, porque sí encontramos el piso en canto rodado que les hablé al principio, lo mismo en la parte donde se exhibían los cañones. Y en esta última foto es la cafetería, que era donde estaba realmente la sede, en principio de la cervecería y después de la curtiembre. Y pues este es el resultado final de la casa. Nosotros esperamos haber hecho lo mejor de nuestro trabajo, le entregamos lo mejor de nosotros a la quinta, y pues ojalá se conserve en el tiempo como se lo merece y para la historia de nuestro país. Muchas gracias, Gustavo Murillo, por esta excelente conferencia. Elvira Cuervo o Juan Luis, ¿quieren agregar algo más? Muy buenas noches. Yo quisiera hacer algunos comentarios y puntualizar en algunos aspectos. He estado mirando las preguntas que hay y trataré de dar respuesta de una manera genérica a varias de esas preguntas, comentando en primer lugar que esta es la segunda parte de esta aproximación, digamos, a la Quinta de Bolívar, con lo cual hay muchas respuestas que ya se dieron en la intervención anterior. Creo que esta presentación anterior está disponible a través de la página web del Festival Internacional de Historia, y que se puede ver para entender, por ejemplo, por qué llega Manuela Sáenz a la Quinta, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el primer constructor? Lo primero, comentar que lo que nosotros entendemos hoy por pinturas, pues, no sé, las pinturas a base de... las pinturas plásticas son bastante recientes, son propias del siglo XX. Hasta antes de eso, prácticamente todas las pinturas se hacían a base de cal. Entonces, toda la arquitectura, no solamente colombiana, sino pues buena parte de la arquitectura universal, estaba revestida y pintada con cales o con yesos, con distintas técnicas que no viene al caso precisar en este momento. Efectivamente, durante los últimos años en Colombia, los últimos años del siglo XX, a partir de restauraciones ya, digamos, mucho más cuidadosas y mucho más rigurosas en todos los sentidos, se pudo ir determinando que buena parte de esa arquitectura del periodo colonial español era llena de color, desde sitios como Cartagena, Mompox, hasta la propia Bogotá. De esa manera, pues se ha hecho un trabajo muy importante en el país en las últimas décadas de recuperar y valorar no solamente esos pañetes originales, como comentaba Gustavo, sino también los colores con que estaba decorada o pintada esa arquitectura. Recordemos, y no es una cosa, pues yo discrepo en algo lo que dice Gustavo, que no es una cuestión de trópico, sino que es una cuestión de gusto generalizado. Pensemos, por ejemplo, San Petersburgo, pues que es lo más lejano que podemos encontrar del trópico. Todos esos palacios están particularmente coloridos y muy coloridos, en una arquitectura pues que llama la atención y que reviste, da una segunda piel a la arquitectura, muchas veces tremendamente simple. Lo otro, precisar que colonial no es un estilo. Es decir, dentro del periodo colonial español nosotros podemos encontrar arquitectura gótica, arquitectura renacentista, arquitectura manierista, arquitectura barroca, arquitectura rococó, arquitectura neoclásica. Entonces, esta casa, que pues según la información que se tiene y comentamos la vez pasada, es una casa que tiene 217 años al día de hoy. Esta casa
es una casa que no es de gran arquitectura academicista o académica, sino que probablemente la hizo un maestro de obra sin mayor formación, digamos, estilística y arquitectónica. Es una arquitectura vernácula, popular, tradicional de la sabana de Bogotá, que puede tener una serie de elementos que son fundamentalmente barrocos, y también va a incorporar ya una serie de elementos que son de índole neoclásico, como es muy particularmente el comedor. Con el tema de la basura, efectivamente, como se comentaba ahora por parte de Gustavo, pues al lado de la cocina hay un aljibe. Ese aljibe todo parece indicar que se construye como un reservorio de agua adicional al de la alberca, y que probablemente desde un primer momento, desde muy temprano, va a tener fugas, es decir, no es estanco. Eso permitió que en vez de el agua que se recogía ahí se fugaba, y en esa medida se fue echando toda la basura de la casa, todos los desperdicios, particularmente de la cocina, se echaban en ese lugar. Eso desde el punto de vista arqueológico fue supremamente interesante, porque se pudo entender una cantidad de usos, de dieta, de qué se comía, los huesos, las semillas, una cantidad de elementos, y también, como se comentaba ahora, no solamente vajillas, digamos, de época o digamos, de origen español, sino también ya mucha vajilla inglesa y francesa, que incluso desde periodos anteriores entraban a lo que es hoy Colombia, el Virreinato de la Nueva Granada, de contrabando desde Jamaica. Era muy frecuente que hubieran vajillas finas en las casas, digamos, y con las personas, digamos, de mayor poder adquisitivo. Esa basura también, como comentaba Gustavo, era muy utilizada en los techos, no porque se guardara basura en los techos, sino porque por la geometría de los techos era necesario rellenar algunas partes para poderle dar la pendiente suficiente, y se utilizaba basura. Entonces, en prácticamente todo este tipo de construcciones, cuando se hacen los procesos de restauración, se encuentra mucha basura en los techos, que también, como señalaba Gustavo, pues es una fuente de información interesantísima. Respecto al comedor, y lo comentaba la vez anterior, el hecho de tener un espacio exclusivo para comer es un uso bastante reciente. Es decir, antes, durante buena parte del periodo colonial español, no existía en las casas, en la arquitectura doméstica, un comedor, sino que de ahí viene una famosa frase que todavía utilizamos, que es poner la mesa. Entonces, en el salón, en una habitación, en cualquier lugar, se ponía una mesa, se tendía la mesa, se ponían los platos y se comía. Entonces, el hecho de tener un comedor independiente es ya mucho más de un gusto neoclásico, no tanto de, digamos, como lo pudo haber sido en los siglos XVI, XVII o XVIII, que prácticamente no existían comedores como tal. Efectivamente, esa restauración de ese jardín es la primera vez y una de las pocas veces que se han hecho restauraciones rigurosas de jardines históricos en Colombia. Esta fue la primera vez. Se tomó como referencia un documento que es fundamental, que invito a quienes les interese leerlo, que es la Carta de Jardines Históricos, o la Carta de Florencia de ICOMOS, que nos referencia, que nos da un marco conceptual respecto a esa recuperación de los jardines. También lo señalaba muy claramente Elvira, pues a lo largo de todo el siglo XX, allí en la Quinta de Bolívar, pues se fueron sembrando una serie de especies y una serie de plantas ornamentales, particularmente de flores, que incluso eran exóticas y que fueron introducidas al país posteriormente. Entonces, gracias a las crónicas, gracias a la investigación sistemática que se hizo, se pudo determinar qué plantas habían sido introducidas posteriormente, qué plantas eran las que tenía el jardín cuando Bolívar y Manuela viven en la Quinta, y en esa medida se eliminaron muchas especies. La única que conscientemente se conservó, a pesar de que no la pudo haber visto Bolívar, porque es una especie introducida posteriormente, lo señalaba muy claramente Elvira, fueron las hortensias. Las hortensias se hace, digamos, una concesión particular porque se dan magníficamente bien en ese lugar, y en ese enclave y en ese clima. Y hacía parte de una imagen
pues bastante importante que ya tenía prácticamente toda la gente respecto a los jardines de la Quinta de Bolívar. Me parece interesante comentar no solamente lo de la huerta y lo del aljibe que estábamos hablando ahora. Bolívar, probablemente primero por su vida en Caracas, de una familia, digamos, aristocrática caraqueña, y también por su paso en Europa, tenía una serie de gustos y de aficiones que no eran muy usuales dentro pues, del común de la gente. En ese sentido, por ejemplo, Bolívar era tremendamente aficionado a las verduras y particularmente a las ensaladas, que era algo que no se comía. De hecho, hay una anécdota y es, hay un español que era un hortelano. Bolívar lo llama, este señor muerto del terror piensa que lo van a justiciar, y Bolívar le dice todo lo contrario: usted que sabe cultivar una huerta, cultíveme a mí, que a mí me gusta. Entonces Bolívar comía lechugas, comía tomates, que no se usaba comer ese tipo de cosas de esa manera. No se usaba comer ensaladas. Es decir, era un gusto que él había adquirido pues, por su condición particular y por sus viajes europeos, y en la Quinta había una huerta que proveía de esas verduras frescas pues, a la mesa del Libertador y de Manuela. Me parece otra de las cosas que es curiosa es que pues digamos, dentro de las tradiciones y la forma común de habitar, era muy poco frecuente en ese momento los baños. Darse un baño era una cosa bastante excepcional y no lo hacían con la frecuencia con que lo hacemos nosotros hoy en día, que generalmente nos bañamos todos los días. Entonces, Bolívar, probablemente también por esas costumbres, por el hecho de venir de una tierra mucho más cálida como puede ser Caracas, etcétera, etcétera, estaba mucho más acostumbrado a los baños, y se dice que tomaba baños una vez por semana, que era rarísimo porque era de una frecuencia inusitada. Muchas veces se pensaba que bañarse era nocivo porque le quitaba de alguna manera ese sebo a la piel, que era benéfico y que, igual que la cal, evitaba unas enfermedades. Entonces, Bolívar, desafiando esas costumbres de la época, se bañaba con mucha más frecuencia y se bañaba una vez por semana. Y se bañaba en ese baño que se llama baño de asiento porque uno se puede sumergir y se puede sentar. Y seguramente, pues con agua calentada en alguna hoguera, pues o en la cocina misma que le llevarían hasta allá, pues podría aclimatar un poquito esas aguas de temperaturas bajísimas que son las que tiene la Quinta de Bolívar. El mirador, si recuerdan ustedes la cronología que yo hice la vez pasada, es muy probable que lo haya hecho el señor Diego Uribe hacia 1870. Ese mirador efectivamente vino a cubrir esa construcción que es mucho más antigua, de donde está el baño de asiento, que tenía un techo en azotea plana. Como lo señala Gustavo, se encontraron incluso las pequeñas gárgolas, los bordareles por los cuales se desaguaba esa terraza. Recuerdo ahí, mi querida Elvira, también que hubo una feroz oposición de entonces la señora subdirectora de Patrimonio de Colcultura respecto a la eliminación de ese segundo piso del mirador, que finalmente pues también se hace una labor importantísima de argumentación técnica, de argumentación histórica, de argumentación material, y con la venia de quien era en ese momento el director de Colcultura, Juan Luis Mejía Arango, se logra tener la autorización para poder desmontar por completo el mirador, para poder eliminar esa construcción que, si bien estaba en muchos de los cuadros, incluso los pintores de la Sabana y demás, pues no correspondía al momento histórico del Libertador, que era el momento en el que se había pensado y adoptado como premisa para hacer todo el proceso de restauración de la Quinta. Yo quisiera, para rematar, una discusión que tuvimos muy larga sobre los vidrios. Seguramente todas las ventanas de la Quinta de Bolívar estaban tapadas con postijos, porque el vidrio llegó a Colombia, llegó mucho después de la independencia y de la muerte de Bolívar. Eso todo lo tapaban o con lienzos o con postijos, para que no entrara pues el frío terrible. Pero resolvimos entre todos dejar los vidrios para no alterar tanto la casa.
Ahí hay una cosa que me parece importante comentar y señalar. Efectivamente, se utilizaban, pues cuando no había vidrio, que además es un material muy costoso y de muy difícil transporte para llegar hasta Bogotá. Por supuesto que en Bogotá había vidrios, pero de una manera mucho más reducida. Se utilizaban lienzos que muchas veces estaban impregnados con sebo para permitir que pasara más la luz y filtrar efectivamente el frío. Valga la pena comentar también a partir del sebo que las velas que iluminaban estas lámparas de cristal o estas lámparas en general eran velas de sebo, que eran muy malolientes. Cuando era sebo de res, que se sacaba y con ella se amasaba ese sebo y se podía prender esas candelas, se podía prender y olía pues a grasa quemada, a grasa animal quemada. También, y ahí viene una palabra que todavía nosotros usamos, que es esperma. El esperma viene porque se sacaban también, se hacían velas con el semen de los machos de ballena. Era un material que se utilizaba también y que ardía. Entonces, esa forma de que nosotros nos referimos a la esperma se refiere también a esa forma de esas velas que se hacían con semen de ballena. Bueno. Maravilloso. Yo creo que aquí hemos aprendido incluso los tres más de la quinta. Ojalá cuando nuestros oyentes, nuestros visitantes vayan a la quinta, se sorprendan como nosotros nos sorprendimos durante esos 7 largos años de la restauración. Mil y mil gracias. Y por favor, Osvaldo, tienes la palabra. Muchas gracias a nuestros 3 expositores de esta noche, esta segunda fase de curiosidades de la Quinta de Bolívar. En efecto, ustedes cumplieron una misión histórica con esa restauración, de mostrar el ser humano que está detrás del Libertador y seguramente de todos los que habitaron esa quinta. Los comentarios los resumo en un comentario que hizo Enrique Morales. Me parece excelente lo que hicieron y cómo rescataron el concepto arquitectónico original. A la quinta la habían cambiado totalmente. La exposición ha suscitado muchas preguntas. Vamos a tratar de agruparlas. ¿En qué año? ¿Quién construyó la Quinta de Bolívar? ¿Y cómo se define el estilo arquitectónico de la Quinta de Bolívar hoy en día después de la restauración? A ver, la primera parte de la... Perdona, Juan Luis, un momento. Yo tengo un concepto. Yo sé que Juan Luis dice que de pronto esta casa fue hecha por un maestro de obra. Yo no digo que no, sí, no sé, eso no lo sabría decir. Yo sí digo que sí tiene una influencia de la arquitectura popular española. O sea, la casa tiene esas características de toda esa arquitectura que llegó de Andalucía, de toda esa zona, y creo que la casa, a pesar de que podamos decir que criticar su construcción, tiene una construcción bien hecha realmente. O sea, no es que el maestro haya, como decimos nosotros, chamboneado, sino que la quinta yo creo que tiene una buena construcción a pesar de todo y yo sí digo que sí viene de una arquitectura popular española, realmente. O sea, de ahí es donde vino esa casa. Pues Gustavo, el asunto es que no podría ser de otra manera. No podría ser de todas maneras, desde que, pues, de hecho, estos eran unos reinos de ultramar, toda la herencia española, por supuesto, pero a lo que yo me refería es que no hay un arquitecto, ni es una arquitectura académica. Es decir, bebe, por supuesto, en las fuentes de la arquitectura tradicional española, por supuesto, y tiene unos sistemas constructivos que son propios de la península ibérica y los que traspasa, por supuesto, el imperio español a América. Es decir, hay una forma de construir, una forma de hacer arquitectura que es perfectamente española. A lo que yo me refiero es que no hay seguramente un gran arquitecto, ni es una arquitectura erudita, ni académica. No. En eso sí tienes razón. Y no, yo pienso que se le dice colonial es por lo que es
tomada de modelos españoles. Por eso, pues como éramos colonia en España, pues por eso terminó diciéndosele arquitectura colonial, ¿no? Es lo que pienso yo, sí. Tal vez por tradición. Vamos a agrupar una serie de preguntas que llamaría de tipo arquitectónico. Algunos de nuestros visitantes hoy han pedido un glosario de los términos arquitectónicos, pero vamos a tratar de darle respuesta a las siguientes preguntas. Si prevalecía la tapia pisada en su entorno, la pileta de la entrada es de fabricación francesa, tiene 2 hermanas en Bogotá. ¿Cómo se define o cuál es el diseño del baño de asiento? ¿Qué tipo de acueducto se manejó? ¿Se utilizaron los atanores? ¿Qué es el chusque amarrado? ¿Por qué los ósculos coincidían o se centraban sobre las puertas? Muy complicado darle respuesta a cada uno de esos tópicos, pues porque serían largas lecciones de arquitectura. Yo me voy a atrever a hacer una corta respuesta general, pero creo que hay una serie de cosas que pues, los interesados tendrán que investigar un poco más en la terminología, etcétera. Yo quería comentar lo siguiente. Efectivamente, casi todo lo que está construido allí en los muros, no solamente el cerramiento, sino los muros de la propia casa, son muros de tapia. Es una técnica constructiva supremamente antigua que va a estar vigente pues, en muchos lugares. Buena parte del centro histórico de Bogotá está construido en tapia y en adobe, poco en ladrillo y poco en piedra. Entonces, sí. El chusque, ya lo señalaba Gustavo, es una especie de pequeña caña, es una vara larga que crece en los montes cercanos a Bogotá, ya es prohibido porque es una especie, digamos, amenazada, y esa caña permitía hacer un tendido que, amarrado con fibras vegetales o con cuero, como lo señalaba también Gustavo, hacía la estructura de la cubierta antes de poder tener las tejas de barro ya propiamente instaladas. Atanores se encontraron muy pocos en la Quinta de Bolívar, casi todo también, como lo señalaba Gustavo, fueron acequias. Es decir, los atanores, pues esos tubos de barro son también, digamos, en general son posteriores. Las aguas, tanto las aguas de desagüe como las aguas de abastecimiento, corrían a cielo abierto. La ciudad de Bogotá tenía en las calles, todo el desagüe estaba por la parte central de las calles y se vertían allí todos los desperdicios. La ciudad era mucho más sucia de lo que nosotros podemos suponer, y efectivamente de ahí viene también, comento otra digamos, anécdota de uso, no tanto en nuestro país, pero sí en México. En México, por ejemplo, todavía hoy en día utilizan la palabra aguas como sinónimo de peligro, cuidado, aguas. Y era porque se abrían las ventanas y se vertían a la calle las vacinillas y se gritaba aguas, aguas va. Entonces, los mexicanos todavía utilizan aguas como alerta, cuidado, porque esos desperdicios, en general, las aguas hervidas se tiraban a la calle y corrían por la mitad de las calles. No había tanto el uso de los atanores. Respecto a la fuente de la entrada principal, la fuente de bronce que hay en la glorieta externa, yo no sabría exactamente la procedencia de ella. Las dos fuentes interiores, como comentamos la vez pasada, son italianas y se van a instalar después de la muerte del Libertador por parte de José Ignacio París. Había otras dos preguntas. La fase inicial de esa casa es de 1803, que la manda a hacer Portocarrero y Salazar. Es la parte inicial de esa casa de la Quinta de Bolívar. Es decir, tampoco la casa tiene ni 300 ni 400 años, tendría 217 años al día de hoy la parte inicial de la casa.
También el baño de asiento, ya lo comentábamos, pues es una pileta que no es muy profunda, donde uno se puede sentar y se puede bañar sentado. De ahí viene lo de baño de asiento. Entonces había una corriente de agua fría que venía y seguramente se calentaban en ollas, se calentaría agua para hacer pues mucho más placentero ese baño semanal que solía hacerse Bolívar. De resto se hacía lo que pues para el momento era una toilette, que era una limpieza pues de ciertas partes del cuerpo, pero que se hacía muy esporádicamente, no era una cuestión, la asepsia personal es mucho más contemporánea, los usos que nosotros tenemos de asepsia personal son bastante modernos, bastante contemporáneos. No sé qué otras cosas. Muchas gracias. Les reiteramos nuestros agradecimientos a nuestros 3 conferencistas de esta noche. Muchas gracias también a todos ustedes que se conectaron por Zoom y por Facebook Live. Recordemos que tenemos otras citas programadas en Vive tu Museo, organizado por el Festival Internacional de Historia. Muy buenas noches a todos. A menos que ustedes tengan algún comentario que hacer, cerramos nuestra noche. Elvira, sí, cierra tú, Elvira. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias, mi compañero de emociones, Gustavo. Osvaldo, mil y mil gracias por todo, y a todos los asistentes y al Festival Internacional de Historia, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado. Y de verdad veo que hay un interés profundo sobre la Quinta de Bolívar. De verdad, y sobre la historia y sobre todo lo que somos los colombianos en la parte buena, es lo que tenemos que mostrar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Gracias.